Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas. Seguimos trabajando desde casa en este tiempo tan especial y por supuesto vamos a ocuparnos hoy de coronavirus en nuestro país y sobre todo de lo que se está investigando y se está avanzando en este tema, porque el gran desafío mundial es encontrar algo que lo cure, que lo pare, la vacuna, un desarrollo científico, algo que de hecho se vuelve muy difícil en este escenario donde todo sucede de manera simultánea. Por eso queremos destacar especialmente la tarea que se está llevando a cabo en nuestro país, porque mientras algunos médicos y científicos están curando, otros están investigando y tratando de entender de qué se trata y cómo evitar que se siga propagando. Los pacientes que también se han curado son actores fundamentales en este proceso. Por eso hoy queremos saludar y conversar especialmente en primer lugar con el doctor Ricardo Valentini, que es jefe del Departamento de Medicina del CEMIC y es además especialista en medicina interna y en medicina crítica y terapia intensiva. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Bien, doctor, con mucho deseo de conocer de qué se trata este proyecto que están llevando adelante ustedes en esta investigación tan sobre los hechos, ¿no? Creo que como nunca antes, ¿eh? Algo tan encima de sí mismo. Sí, la verdad que esto es una especie de carrera contra el tiempo. Generalmente la investigación clínica tiene sus tiempos y sus distintas fases, ¿no? Donde todo lo hacemos más medulosamente pensado. Acá tenemos que ir muchísimo más rápido de lo que a veces desearíamos, porque el problema lo tenemos encima y eso nos ha obligado a innumerables horas dedicadas no solamente a pensar qué proyectos de investigación podemos poner en curso para solucionar los problemas de los pacientes, sino también nosotros hacemos las dos cosas. Nosotros estamos con los pacientes, vemos los pacientes y además hacemos o intentamos hacer investigación clínica que sea de utilidad para poder afrontar este problema en sus distintos aspectos. Así que nos ¿En hemos qué instancia preparado. está? ¿En qué instancia está ¿Cómo? este proyecto, doctor, en este momento? ¿Qué es lo que como comunidad podemos comprender del trabajo que ustedes llevan adelante? A ver, nosotros en este momento tenemos dos proyectos centrales. Uno de ellos enfocado a las situaciones más leves de la enfermedad, tratando que la enfermedad no progrese, y otro que está enfocado hacia los pacientes que están en situaciones más críticas o más graves. Y por otro lado, ahora le voy a explicar de qué se trata estos dos proyectos y las instancias que usted me está preguntando, Ujú. pero obviamente todo este proyecto requiere un gran sustento de investigación en laboratorio y sustento de apoyo de las ciencias básicas. No es Entiendo que solamente tomar determinaciones clínicas, sino también mucha tarea multidisciplinaria que involucra a múltiples áreas de nuestra institución. El primer proyecto, que es, que es el enfocado en los pacientes con patologías o maneras de la enfermedad más leves, se trata de utilizar una medicación, una droga, que en realidad tiene efecto antiparasitario y así lo usamos en la práctica diaria de la medicina, que es la ivermectina. Hace aproximadamente 3 semanas, un grupo de investigadores australianos observaron en cultivos de laboratorio que la ivermectina podía producir inhibición de la replicación del virus. De tal manera que nosotros ujú. estamos trabajando en una instancia todavía preliminar, que es el desarrollo del protocolo de investigación clínica, que estamos presentando al Comité de Ética en breve, esperemos que esta semana al ADMAT, para cumplir con todas las cuestiones regulatorias y poder también en breve, en las próximas semanas, hacer un ensayo clínico donde los pacientes que tienen formas leves de la enfermedad podamos testear si esta medicación puede disminuir la carga viral. Presuponiendo que si uno disminuye la carga de virus, por lo menos en las vías respiratorias, es probable que pueda prevenir o mejorar la progresión de la enfermedad, cosa que veremos en un segundo tiempo. Lo primero es demostrar, como prueba de concepto, que esto que se observó en un cultivo de laboratorio puede ser trasladado a la situación verdadera biológica de los pacientes.
y que realmente disminuyamos la replicación viral. El otro proyecto es el que está vinculado a los pacientes que tienen ya formas de neumonías o de infección respiratoria por el COVID-19, con formas graves, preferentemente pacientes que estén en unidades de cuidados críticos, administrándole plasma de pacientes convalecientes. Este proyecto ya está aprobado por nuestro comité de ética y ya estamos haciendo recolección de plasma. Y además tenemos nuestra fuerte intención, en combinación con el Ministerio de Salud Pública, que está armando un plan de regulación de plasma y llevando adelante una red de investigación en este sentido, de unir los datos que nosotros vayamos obteniendo a la red del Ministerio de Salud Pública, para que todos los investigadores y los médicos que vemos los pacientes podamos tener datos fehacientes y compartir estos datos en beneficio, por supuesto, de nuestros enfermos. Una tarea sumamente importante, doctor, usted lo dijo al principio, están curando, están atendiendo pacientes y al mismo tiempo están investigando, ¿no? Una tarea muy grande en la que se desarrolla allí en CEMIC y que usted es uno de los integrantes, ¿no?, de este proyecto. Quería preguntarle, doctor, considerando el antecedente histórico, ¿no? Todos remitimos para intentar, digamos, comparar, entre comillas, este tiempo con la historia a lo que fue en su momento la fiebre hemorrágica argentina, ¿no? También algo que marcó muchísimo y que cambió, entiendo, la investigación y el perfil epidemiológico y un montón de cosas en nuestro país. O la fiebre amarilla, digo, ¿hay posibilidades de hacer alguna comparación con esos dos periodos de epidemia? A ver, el plasma de los pacientes recuperados, o como también se llama plasma del convaleciente, se ha utilizado en medicina clínica en distintas enfermedades virales. Y puedo mencionar, y creo que esto es importante recordarlo, que uno de los principales estudios, si no el principal, donde realmente se pudo testear en forma adecuada el plasma del convaleciente, fue a fines de la década del 70, a principios de los 80, con la fiebre por el virus Junín, que como usted mencionó, es la fiebre hemorrágica argentina. Un grupo de médicos, bioquímicos, investigadores de la Universidad de Buenos Aires, del CEMIC y de lo que fue después el Instituto Montegui, llevaron adelante muchísimas investigaciones básicas. Una vez piensa que solo estuvo el estudio clínico, el ensayo clínico que demostró que el plasma del convaleciente fue útil para reducir en forma significativa la mortalidad de esa enfermedad. Sin embargo, previo a utilizar el plasma del convaleciente, hubo muchísima investigación básica aplicada que permitió poder ponderar finalmente el estudio clínico llevado a cabo en Argentina. Y la verdad que cuando uno lee todos los estudios de plasma de convaleciente en la bibliografía internacional médica, este estudio siempre es mencionado como un ensayo clínico de real valía para todos los ensayos que nosotros querramos hacer con plasma de convaleciente en distintas entidades virales. De tal manera que nosotros este estudio, obviamente que fuimos a repasar todos los médicos, bioquímicos, investigadores que habían hecho en aquella época, incluyendo investigadores del CEMIC. Sin duda marcaron el camino. Doctor, preguntarle, usted habla del plasma del convaleciente. Le consulto porque hemos escuchado pacientes recuperados de COVID, como por ejemplo el paciente número 13, recuerdo haberlo entrevistado en varias oportunidades, que fue convocado a donar, entiendo que plasma, ¿verdad?, de su sangre para también poder ser investigado. ¿Esta es otra instancia de la investigación o va en el mismo sentido? Para poder infundir plasma de pacientes recuperados se necesita, como usted mencionó, pacientes recuperados. De tal manera que esto es importante como difusión, que aquellos pacientes que han tenido una adecuada recuperación de la enfermedad viral por el COVID-19 tengan una actitud voluntaria y noble de dar su plasma a los pacientes que tengan situaciones críticas, aunque también hay ensayos que se van a hacer en breve también en Argentina,
en pacientes que no tienen una situación crítica, pero por su grado de morbilidad, de enfermedad de base, pueden tener un mal curso evolutivo. Para poder hacer todos estos estudios clínicos y ayudar a los enfermos y tener conclusiones válidas, se necesita plasma, como bien mencionó. No solamente se necesita el plasma para infundir plasma, sino que también el plasma, hay que recordar que es donde están las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos que producen la realización de la replicación viral. De tal manera que uno puede o infundir el propio plasma, que es la parte líquida de la sangre, es donde están los glóbulos rojos y la parte líquida que es el plasma, pero también con ese plasma se puede producir suero hiperinmune, es decir, una preparación de inmunoglobulinas concentradas o de anticuerpos concentrados que permita controlar la enfermedad. Eso requiere un desarrollo un poquito más prolongado que disponer rápidamente del plasma del convaleciente, pero es un desarrollo que también está encarando el Ministerio de Salud juntamente con la Universidad de Córdoba para preparar este suero hiperinmune y que pueda poder ser administrado también en distintas situaciones de pacientes con infección por coronavirus COVID-19. Y es importante entonces que remarquemos que la actitud solidaria de los pacientes recuperados es lo que va a permitir llevar adelante estas potenciales ayudas que podamos brindar a los enfermos. Digo potencial porque todavía no está asegurado que podamos tener resultados realmente eficaces, pero todos los que participamos en esto estamos realmente muy expectantes de que así podría llegar a ocurrir, en base a las experiencias previas, como las mencionadas, en base a experiencias previas con coronavirus distintos del COVID-19 y en base también a muy pequeñas experiencias, incluso con COVID-19. Es probable que si seleccionamos bien a los pacientes, tenemos adecuados niveles de anticuerpos, bueno, es una buena ocasión de tener una medicación, en este caso un hemocomponente, para poder ayudar a los pacientes. Doctor, nosotros le agradecemos mucho su participación en nuestro programa de hoy. Para nosotros como ciudadanos es muy importante poder tratar de entender este trabajo enorme que hacen ustedes mientras curan, investigan, casi en simultáneo. Trabajo reconocido no solamente a nivel nacional, sino por la propia Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que ha confiado a nuestro país dentro de un grupo muy pequeño de países elegidos para hacer este desarrollo y esta investigación. Doctor, le agradecemos muchísimo su participación en nuestro programa de hoy y por supuesto seguimos en contacto para otra oportunidad. Gracias. Le quería mencionar que el otro estudio de ivermectina es importante también valorar lo que es el trabajo multidisciplinario y no solo de una sola entidad. A veces llevar estudios muy complejos es muy difícil con una sola entidad y a veces hay que formar consorcios privados y públicos para llevar adelante estudios. Y el estudio de ivermectina lo estamos llevando adelante con el CONICET de Salta, que es una fracción independiente del CONICET, con el laboratorio LEA, que es quien produce en Argentina la ivermectina y está decididamente apoyando esta propuesta, y con el CEMIC también en la parte clínica, de la parte más de la investigación clínica de esta enfermedad. Así que le agradecemos mucho la difusión de lo que estamos haciendo en CEMIC y esperemos que los pacientes solidariamente sean, digamos, acercados a los centros que ya se están designando a lo largo del país para poder ayudar a los pacientes que más lo necesitan y que podamos más que nada verificar si esto es una posibilidad de poder, como dije antes, ayudar a los pacientes a tener un mejor curso evolutivo con esta enfermedad viral. Así que le agradecemos. Esperemos que así sea. Esperemos que sea. Doctor Valentini, muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias. Y seguimos hablando acerca de la investigación clínica aplicada al coronavirus en nuestro país, en cómo se está trabajando casi simultáneamente, decíamos, nuestros médicos, nuestros científicos, nuestros investigadores están curando y están investigando al mismo tiempo. Quiero saludar, para seguir hablando de esto, a la doctora Marcela Echavarría, que es doctora en bioquímica, es viróloga de CEMIC también, y es investigadora independiente de CONICET. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por conversar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes. Doctora, ¿qué sentido especial toma en este momento la investigación y la medicina, ¿no? Al mismo tiempo de curar y de estar investigando, ¿no? Una tarea que desde CEMIC desarrollan especialmente.
Sí, estábamos recordando un poco los inicios de CEMIC, cómo fue fundada en 1958 y justamente alguien que estimuló al doctor Norberto Quirno a fundar CEMIC era un investigador, Eduardo Braun Menéndez. Entonces fue parte de los pilares que ahora sabemos, porque a lo mejor uno habla de CEMIC y no todos saben lo que significa, que es Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, ¿no? Los tres pilares que tiene CEMIC son asistencia, docencia e investigación. Entonces, en este momento de pandemia estamos tan contentos de poder realmente contribuir a la esencia de lo que fue el inicio de CEMIC y continúa respecto a hacer investigación aplicada respecto a esta pandemia, por supuesto, asistencia a los médicos y docencia en todo lo que a ellos se refiere. Doctora, para quienes somos ciudadanos, ¿no? Y potencialmente pacientes, ojalá que no, pero bueno, la verdad que es que estamos todos expuestos en un nivel muy alto. ¿Cómo se hace una investigación de este tipo? ¿Cómo se lleva adelante sobre los propios pacientes que están padeciendo la enfermedad, sobre los que se han recuperado? La investigación es un proceso que tiene que ser sistemático. Habitualmente uno tiene muchas preguntas y por supuesto no puede llegar a todas las respuestas, especialmente cuando se trata de, en este caso, de una enfermedad que es nueva en el mundo. Todos tenemos preguntas. Investigar es ir empezando a buscar respuestas a algunas de estas preguntas. Y se va haciendo en etapas, porque ningún grupo puede saber o realizar todas las investigaciones, y se va creciendo como en capas. Lo que se va investigando y logrando como certeza sirve de base para proponer nuevas hipótesis. Entonces, hay un trabajo muy importante inicial en el cual uno tiene que tener una hipótesis de trabajo. Para eso es importante el diseño de un trabajo. Uno a veces cree que de la investigación lo más importante son los resultados. Claro que son importantes, pero mucho más importante es al inicio tener un diseño de estudio que sea realmente contundente y que yo pueda decidir con qué pacientes voy a estudiar, cuál es la hipótesis del trabajo, cuál es el objetivo, con qué métodos voy a poder hacer esta investigación y luego Doctora, analizar los resultados. Debe ser difícil o distinto esta vez porque estamos ante una pandemia sin precedentes, por lo menos para quienes nos toca vivir este tiempo. Uno supone que los investigadores médicos científicos tienen tiempo para estudiar determinadas cosas, estudios que a veces llevan años, y nosotros tenemos la sensación de que esto sucede todo al mismo tiempo. La aparición de la pandemia, la aparición del virus, las enfermedades, las muertes y todo lo que está pasando en el mundo. Y sobre eso ustedes tienen que trabajar, entiendo, de una manera distinta a otras oportunidades. Sí, como había mencionado el doctor Valentini antes, estamos contrarreloj, porque ahora no tenemos el tiempo para poder hacer los procesos en forma más lenta. Tenemos que Claro. unificar y adelantar, y acá es muy importante el trabajo multidisciplinario, también la información que nos llega a veces a través de papers, que recuerden que muchas de estas veces son observaciones que permiten la generación de hipótesis. Muchos de los papers que ahora leemos se basan en descripciones respecto a los pacientes, qué enfermedades de base tenían, cuál fue su progresión de la enfermedad. Esto dispara un montón de hipótesis para luego desarrollar estudios de investigación. Entonces, es importante en los estudios de investigación con diseño, después realizar la estadística para ver si diferencias son estadísticamente significativas. Entonces tenemos que tener cuidado cuando se refieren a trabajos descriptivos que nos van a permitir realizar hipótesis y no sacar una conclusión a veces de un trabajo descriptivo, porque esto veo que ocurre. Sale una descripción y ya se saca una conclusión como si eso fuera realmente la causa de un Claro, por ahí hay efecto. como mucha ansiedad, no digo en la comunidad médica y científica, digo por ahí en la población, ¿no? Al estar viviendo todo esto, de pronto alguna información que trasciende se la toma como algo definitivo. Díganos usted, doctora, ¿qué puede ser un dato importante de este tiempo que llevan de trabajo, de estas semanas, de estos meses? Es muy poco, ¿no? En tiempo calendario, digo, el trabajo. Es ¿Qué muy destaca poco. usted?
es muy poco el tiempo, pero ya empezamos a tener datos propios, no solo de lo que estamos viendo de países de afuera. Entonces, los tiempos, estas semanas no tenemos ni sábado ni domingo, ni horario, es 24 horas, 7 días, todos comunicados en si hay nuevos hallazgos, si hay nuevas observaciones. Nosotros en CEMIC comenzamos un trabajo en marzo evaluando a los pacientes internados con COVID. Entonces estamos viendo la evolución del virus, la cinética del virus, por ejemplo, en muestras respiratorias, también estamos haciendo en otras muestras, pero eso está totalmente en observación. Estamos viendo también la cinética serológica, cómo están estos pacientes, cuál es su respuesta inmune de acuerdo al periodo de evolución de la enfermedad. Entonces, estamos con muchas observaciones que gatillan muchas hipótesis y trabajamos en forma colaborativa todas las áreas de medicina y de laboratorio. Entonces, es una red muy interesante que no solo es dentro de CEMIC, sino con colaboradores e investigadores de otras instituciones. Una de las grandes preguntas que se hace el mundo entero es si una persona que padeció coronavirus y que superó la enfermedad o que se curó, está inmunizada finalmente, ¿no? Esa es una de las grandes preguntas que entendemos todavía nadie puede responder con certeza, doctora. Esa es muy interesante, la pregunta, la respuesta completa la estamos dilucidando y va a llevar un tiempo. Estamos viendo que las respuestas inmunológicas son diferentes en los pacientes, estamos viendo cuál es la de la inmunoglobulina, la inicial, me refiero a IgG, IgM, estamos viendo que están apareciendo en forma muy simultánea, que no siempre es así para otras enfermedades virales, estamos observando que tienen títulos interesantes a lo largo del proceso, pero no siempre la presencia del anticuerpo es sinónimo de anticuerpos específicos que estamos estudiando, no siempre se relaciona directamente con la disminución de la carga viral. Esto es muy interesante, hay que evaluarlo más. No puedo dar ahora ninguna conclusión fehaciente, son observaciones muy nuevas y evaluando a veces pacientes que no desarrollan respuesta inmune. Tenemos que entender un poco más y movernos a otras áreas de la inmunología, estudiar otros anticuerpos, esto es el próximo paso, estudiar otro tipo de anticuerpos y empezar a estudiar otras áreas de la respuesta inmune. También uno se pregunta por qué hay personas asintomáticas, por qué hay otras personas que padecen tanto la enfermedad, por qué hay otras personas que lamentablemente fallecen en ese periodo, ¿no? ¿Eso tiene que ver con cuestiones propias de cada persona o con, a ver, disculpe si no uso la palabra adecuada, me sale intensidad del virus? Creemos, y hasta ahora, siempre hay que decir hasta ahora, porque estos conceptos van evolucionando tan rápido que tenemos que ser cautos en decir hasta ahora. Creemos que hay un efecto indirecto del virus, donde el virus produce un daño tisular, y luego un efecto indirecto que está dado por la tormenta de citoquinas que ese paciente desarrolla. Entonces, las respuestas son diferentes. ¿Qué hace que un paciente deje de controlar y pase a la tormenta de citoquinas y a lo mejor a un desenlace fatal? No lo sabemos. Es extremadamente interesante y el conocimiento de esta enfermedad va a permitir ampliar el conocimiento de otras áreas que no solo se refieren a la pandemia COVID-19. Claro, es como un quiebre, doctora, definitivamente, ¿no? A lo que estamos asistiendo. Hay mucha expectativa social, al menos, con el tema de la vacuna, ¿no? La gran esperanza para los ciudadanos parece ser la aparición de la vacuna. Desde la comunidad científica, ¿esto es tan lineal? Digo, tenemos que esperar que aparezca una vacuna que a todos nos sirva al mismo tiempo y que en cuestión de meses termine con esta pandemia, ¿es así? Bueno, las vacunas candidatas que están en estudio deben continuar estudiándose porque ustedes saben que una vacuna tiene que ser primero segura y después protectiva. Y para ver, tenemos que evaluar casualmente en estos pacientes que están recibiendo las vacunas cuál es la respuesta inmune.
¿Esos anticuerpos son protectivos o no? Todo eso lleva un tiempo. Entonces, la solución mágica, que haya un candidato a vacuna y la vamos a tener mañana, no. Sabemos que en ciencia quisiéramos que algunas cosas fueran más mágicas y son más complejas. Abrimos una puerta y se abren un montón más. Entonces, nosotros creemos que, al menos en el hemisferio sur, donde estamos empezando el invierno, tenemos que aprender de otras alternativas que no van a ser la vacuna, por lo menos para este año. Por ejemplo, doctora. Todo lo que se está viendo con tratamiento, lo que me había mencionado el doctor Valentini. Ver qué podemos hacer de tratamiento en pacientes que estén cursando enfermedad leve, porque hay drogas las que se pueden empezar a estudiar para disminuir la transmisibilidad, eso es un área. Otras áreas es ver qué hacemos con los pacientes críticos o graves, por ejemplo, el uso de plasma convaleciente, y el uso de otras drogas que ya han sido aprobadas previamente para otros tratamientos. Entonces, esto me permite acortar tiempos, porque una droga, si es nueva, tiene que pasar todo el proceso de validación, de ensayos clínicos. Usando drogas que ya fueron aprobadas para otros fines, permiten acortar ese tiempo y ver si podemos utilizarlas en estas patologías. Doctora Echavarría, gracias por esta comunicación. Seguramente a lo largo de este tiempo volveremos a conversar con ustedes para conocer cuánto se está avanzando. Ya han hecho un trabajo enorme, lo están haciendo de investigación allí en el CEMIC. Argentina es mirada por el mundo, lo decíamos con el doctor también hace un instante, con el doctor Valentini, mirada por la Organización Mundial de la Salud, y esto realmente nos llena de orgullo y de esperanza. Un saludo muy grande y gracias por conversar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Nos vemos nosotros la próxima semana. Somos Salud en Todas las Políticas, tratando de entender, ¿no?, acerca de la investigación sobre coronavirus en nuestro país, la realidad y el trabajo de nuestros médicos y científicos que curan e investigan a la par. Una tarea enorme. Nos encontramos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.